Tenemos el desafío de hablar de medios de pago y un poco cerrando la instancia de los meetups de este año, queríamos hacer un poco la referencia de qué nos dejó este 2025, qué desafíos y qué nos abre la puerta a este 2026. Y ahí un poco tuvimos muchos cambios, Open Finance, apertura del transporte, NFC, QR, tuvimos mucha innovación, muchos desafíos y acá un poco quiero abrir a que nos puedan contar, Mario, un poco en tu rol. ¿Cuál es el rol de los bancos provinciales en el ecosistema de pagos en Argentina y sobre todo de este 2025 cerrándolo, abriendo hacia un 2026? Bueno, el Banco de Córdoba en particular, a mí me toca estar como líder de medios de pago de un banco provincial. Una provincia particular, somos el 8% en población y en un montón de indicadores de todo el país. Es un elemento que para nosotros desarrollamos nuestra actividad en la provincia de Córdoba, lo cual no nos limita, al contrario, nos permite poner foco y desarrollar una actividad que es lo suficientemente amplia porque tenemos verticales tanto como banco, pero también tenemos un vertical muy relevante en lo que es cobros, con una empresa que se dedica específicamente a eso, que se llama Tacataca. Tenemos nuestro vertical de lo que llamamos ahorro o inversiones, que se llama Champaquí, y todo un desarrollo como banco público acompañando todo el ecosistema. Mencionabas algunas cosas, cito alguna que parece relevante, y acompañando todo este concepto fintech. Transporte se convirtió en una palabra que estuvo presente. Charlábamos ayer con gente de la Cámara, hace 2 años, en este mismo espacio, transporte era un tema, y creo lo relevante esto, ¿no?, de posicionar temas en la agenda, porque después de 2 años, transporte empezó a ser un concepto que hablábamos de la apertura del sistema de transporte, y hoy es una realidad. Para nosotros, banco público, y cuando vos decís qué rol cumplimos, hace 5 años en Córdoba el primer banco público o el primer banco en Argentina que desarrolló una tarjeta que permitió pagar el transporte público fue el Banco de Córdoba. Córdoba fue la primera ciudad en Argentina en donde su sistema de transporte permitió pagar con una tarjeta de débito. Hicimos el primer paso, estuvimos trabajando eso como un iniciador y hoy vemos los frutos. Hoy en Córdoba se puede pagar con una tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito, pasa en gran parte del país, pero los indicadores muestran que el nivel de aceptación que tiene ese sistema abierto en Córdoba es muy distinto al resto de la República. Cuando uno dice, bueno, ¿qué rol cumple un banco público? Creo que es eso, ¿no? Marcar el primer paso, acompañar al ecosistema y lograr que algunas cuestiones de la agenda no solamente que se posicionen, sino que se conviertan en realidad. Gracias, Mario. Y vos hablabas de el rol y el foco. Y ahora quiero preguntarle a Nico un poco en este rol y foco, desde el lado emisor que tiene Global Processing en la industria, ¿qué te dejó este 2025 como desafío y sobre todo en lo que es la emisión de tarjetas prepagas? Porque hablamos de bancos, vamos a hablar de billeteras, vamos a hablar de medios de pago. Como medio de pago, la prepaga, ¿qué desafíos tuviste en este 2025 y también entrando a ese 2026? Bien, bueno, en primer punto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tarjetas prepagas, en el primer semestre nosotros semestralmente emitimos un informe, los invito a entrar a la web de Global Processing y poder bajarlo y mirarlo. El primer semestre, muestra un crecimiento muy bueno, o sea, 22% crecimiento año a año en transacciones, 88% en volumen, ticket promedio por encima de inflación, 55%, o sea, la verdad que indicadores muy buenos. También se ve el comportamiento, como los segmentos más jóvenes están orientados a compras e-commerce, mientras que los segmentos de mayor edad, compras presenciales. Hace un año atrás hablábamos de que ya había más tarjetas emitidas virtuales que física. Eso continuó en el tiempo. Hoy, en cada mes, un 40% de las tarjetas, o sea, el crecimiento, las altas de tarjetas es un 40% más virtuales que físicas. Ya hay
en participación un 56% de tarjetas virtuales versus físicas. La tendencia es esa. Y en lo que tiene que ver con, digamos, también tendencias de hacia dónde va el producto y hacia dónde va el segmento fintech, la realidad es que algunas regulaciones que hicieron que el producto prepago en sí baje su rentabilidad, hicieron que muchos de los jugadores fintech estén orientados hoy a el producto crédito, ¿sí? Mercado Pago, digo, no es novedad, digo, Mercado Pago ya sacó su tarjeta de crédito y muchas de las fintech están trabajando en sacar tarjetas de crédito. O sea, competir en el segmento que antes solo competían los bancos con productos, obviamente, con mucha más tecnología, con mucho más, si querés, sí, tecnología, otras funcionalidades que por ahí para los bancos es más difícil acceder. Sin ir más lejos, es por qué la tarjeta de Mercado Pago no tiene numeración. Bueno, todo eso tiene tecnología atrás, tecnología que nosotros, entre otras cosas, a nuestros clientes también le ofrecemos. ¿Para qué? Para competirle al segmento bancario con un producto mucho más ayornado al segmento y usuario fintech. Muy bien. Gracias. Así que, nada, eso es un poco lo que Gracias, los próximos Nico. meses del segmento fintech. Perfecto. Y ahí hablaste de tecnología, hablaste de competir al segmento bancario, hablaste de esa iteración o esa encontrar la oportunidad de la fintech para crecer. Y ahí vamos a hablar un poco con Agustín, que están en un banco, es un banco sponsor. Y acá un poco es que, Agustín, nos cuentes cuál es el rol que tiene un banco sponsor en función de lo que vino contando Nico, de lo que viene hablando Mario, en este crecimiento y en este desarrollo del ecosistema fintech. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? En primera instancia me parece importante comentar que hace tiempo somos varios los bancos que venimos acompañando y apoyando a la fintech y al ecosistema en general. Obviamente cada uno lo hace desde el lugar o de la forma que cree correcta, pero más allá de eso, creo que está bueno y es positivo el que haya varios bancos acompañando a la fintech, porque esto nos lleva a esa competencia sana que nos obliga a estar constantemente pensando en nuevas soluciones, a realizar inversiones en infraestructura, en seguridad, en pensar nuevos modelos de negocio, y eso es lo que al final del día termina elevando el ecosistema en general, ¿no? y la propuesta de valor que se entrega al final del día. En el rol del banco sponsor en sí, nosotros lo que hacemos es acompañar, apoyar, buscamos ser ese socio estratégico de la fintech para que puedan apalancarse y desarrollar su modelo de negocio de la mejor manera posible. Muchas veces nos toca acompañar desde el lado de una consultoría de compliance, de regulatoria, legal, muchas veces también obviamente desde el lado financiero, y en otras oportunidades nos toca únicamente unir puntas entre dos clientes que quizás tienen soluciones que se complementan entre sí y únicamente lo que hacemos es cruzar contactos, ponerlos a disposición y nosotros acompañar esa solución que se va creando. Creo que hace tiempo todos nos dimos cuenta que esto no se trata de banco versus fintech, somos todos parte de un mismo ecosistema totalmente integrado en el cual cada uno aporta a la cadena de valor desde su lugar de expertise, ¿no? Y bueno, eso al final del día es lo que eleva y nos lleva a todos al siguiente nivel. Excelente, gracias. Y en esto de, hablaste de modelos de negocios y hablaste de nuevos negocios dentro de empresas que ustedes van acompañando y tienen ese proceso de conversión. Acá vamos un poco con Personal Pay, que nos puedas contar un poco cuál es el rol de una telco dentro de un ecosistema financiero. O sea, ¿por qué de repente tenemos a una telco dentro de un ecosistema? ¿Cuál es su rol? ¿Y qué desafíos tuvieron en este 2025? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación y a Naranja por hostear el evento. Conectando con la pregunta, mejor dicho, el rol de la telco en un ecosistema financiero es muy sencillo y simple: clientes, cercanía, capilaridad y data. A ver. Personal Pay es el brazo fintech del grupo Telecom. Telecom es una de las empresas más importantes del país, que sirve a más de 30 millones de clientes. Y en ese sentido,
La propuesta de valor de la empresa es estar conectado día a día con el usuario, acercándole soluciones que lo permitan facilitar su día a día. Esto bajo la premisa de lo que es conexión total. Conexión total para nosotros es acercar conectividad por medio de internet, por medio de telefonía móvil o fija, acercar plataformas de entretenimiento con Flow, música, gaming, servicios de streaming, acercar también soluciones tecnológicas para segmentos B2B, para corporaciones, para pymes. Y bueno, entonces ese ecosistema, Personal Pay empieza a nacer y se construye a partir de la data con el sentido de conectar a la gente con su plata, ¿no? Entonces Personal Pay viene a ser esa pata fintech de la empresa y básicamente, como toda billetera, nosotros hacemos recargas de celular, recargas de saldo, recargas de transporte, pagos de servicio, pero el valor agregado es darle al cliente de Telecom la facilidad de hacerlo más sencillo, hacerlo en casa, que tenga mejor propuesta de valor y bueno, a partir de ahí que la experiencia sea muchísimo mejor. Muy bien. La realidad es que la empresa tiene demasiada data y esa data se puede poner a facilitarle la vida a los clientes. Nosotros desde recargas, pago de servicios, utilities, una propuesta de valor apalancada en la tarjeta, seguimos robusteciendo las soluciones nuestras en términos de inversión, en términos de crédito. Lanzamos hace poco una POC para todo lo que tiene que ver con préstamos personales. Y bueno, creo que en ese sentido toda la información que tenemos puede generar un valor agregado para el usuario. Excelente, gracias. Y pasamos de cómo una fintech construye valor, basa al usuario, utiliza datos de ese usuario para seguir brindándole servicios. Y ahí un poco, Vicky, ¿nos puedes contar qué desafíos desde Naranja X tuvieron este año en función de ese usuario? Porque de este lado tenemos datos y podemos usar, pero ahora nos paramos del lado del usuario. ¿Cómo pensamos en ese usuario y qué desafíos tuvieron que afrontar y que mejorar? Porque en esto de que hablábamos también es competencia, todos mejoramos, todos metemos tecnología. ¿Qué fue este año respecto de eso? Hola, hola, ahí está. Antes que nada me voy a sumar al agradecimiento de Pablo del inicio a todos por estar acá en nuestra casa en Córdoba. Para nosotros es un orgullo recibirlos. Y yendo, Nati, a tu pregunta concreta, el desafío es cómo seguimos pensando en escala, pero sin creer que teniendo una sola solución vamos a poder ganar esa escala. ¿Qué quiero decir con esto? La experiencia Naranja X nosotros la vemos como cercanía y empatía, si lo tenemos que resumir muy simplemente. Y esa cercanía y empatía la aplicamos principalmente para entender el dolor genuino del usuario. Esto comentaba también Pablo hace unos minutos atrás. Y ese entendimiento lo traducimos luego en un producto que puede ser escalable a un montón de usuarios, pero que para ese usuario, ese producto es especialmente dedicado para cubrir esa necesidad con ese enfoque, con ese approach. Entonces, si nosotros queremos o tenemos que resumir en una fórmula matemática, si quieres, cuál es la experiencia de producto, es la suma del capability que construimos, ¿sí? Que es el que nos va a permitir ganar escala, pero ese capability aplicado al caso de uso, en donde estamos viendo que ese dolor se usa para ese momento puntual, nos pasa mucho en pagos, ¿sí? Tenemos varios casos de usos de todos los pagos, y después se suma ese capability aplicado al caso de uso, el approach y cómo acercamos eso al usuario sabiendo quién está del otro lado. Y ahí entendemos el segmento, la segmentación, quién es, y justamente la personalización y la empatía que hablaba al principio. Así que creo que el desafío que tuvimos este año en Naranja fue entender finalmente eso y poder aplicarlo. Y hoy tenemos productos que no están disponibles para todos, pero sí lo están usando todos los usuarios a los que les acercamos ese producto porque pensamos en esa necesidad como cuenta negocio, como depósitos de respaldo. Así que ese es el mayor desafío y creo que va a continuar y lo estamos haciendo muy bien. Excelente, gracias Vicky. Y ahora un poco el desafío es que vamos a tener un debate, vamos a hacer un par de preguntas
Viniendo de este sector de billeteras y que Vicky habla de, bueno, tenemos productos que son para todos y productos que no son para todos nuestros clientes de billeteras. Y entre proveedores que les brindan cuentas de pagos a las billeteras, hay 191 billeteras registradas, o al menos que brindan cuentas de pago hoy en BCRA. Entonces acá la pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a terminar pasando, finalizado este 2025 y cómo viene este 2026, de cara a las billeteras? ¿Va a haber especialización? ¿Va a haber cooperación entre algunas billeteras? ¿Qué va a pasar con esos usuarios? ¿Qué va a pasar con la principalidad? Ahí si querés arrancar, Mario, hacemos un debate, después tenemos acá billeteras y si nos pueden un poco, ¿qué creen que va a pasar? Creo que es una pregunta que nos estábamos haciendo cuando armamos el panel. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué creemos que puede pasar? Sí, creo que las dos palabras más relevantes que hemos tenido en este último tiempo y que vienen sucediendo son principalidad y recurrencia. Todos estamos buscando ser, en algún momento la discusión era tarjeta principal, en otro momento era la cuenta principal, hoy es ser la billetera principal, es que todo pase ahí. La recurrencia tiene que ver con esto de que estamos buscando verticales que logren frecuencia por parte del cliente de interacciones. Creo que ahí empieza que el concepto financiero empieza a quedarnos corto. Estamos buscando más un ecosistema que amplíe esa mirada de los pagos a todas las interacciones por parte de la persona en su día. Creo que transporte, lo mencionábamos recién, es un punto relevante, logra esa frecuencia, brinda data, mencionábamos ahí la data. Creo que esa billetera tiende a ser un hub de interacciones en donde lo financiero muy posiblemente sea un punto relevante, el pago sea, me animo a decir, ese like financiero, que por ahí en las redes sociales es la interacción que miramos. Bueno, en la billetera el pago es una de esas interacciones que están monetizadas, por lo cual me imagino, no sé si la convergencia o la divergencia, pero sí lo que creo es que lo que estamos buscando todos es que pasen mucho más cosas que las que pasan hoy y que pasen mucho más veces de las que pasan hoy. Cuán atractivos somos y cuál es la propuesta de valor, me parece que va a determinar quién gana esa pelea. Bien, ¿y el resto ahí? Bueno, de nuestro lado, si querés, también un poco en línea con lo que decía Mario, la base va por la principalidad. Ahora, la principalidad no la ganás de un día a la mañana, tiene que ver con mucha inversión desde la empresa, con qué propuesta de valor lo vas a atender al usuario, cómo va a funcionar tu herramienta y tu solución para el usuario, si le permitís hacer las cosas simples, seguras y fáciles, o si le complicás la vida. Bueno, me parece que la consolidación va un poco por ese lado. Sumando a lo que dicen los dos, Nacho y Mario, yo creo que la diferenciación es clave. O sea, ya hay 50 bancos, otras tantas empresas financieras no bancarias que emiten productos, otras tantas fintech. Si salís con lo mismo, o sea, ya no es el time to market de lo quiero ya, y si vas a salir con el mismo producto, no vas a tener buen resultado. Entonces el desafío ahora es, tengo que salir con algo realmente distinto. O sea, realmente distinto en términos de experiencia del cliente, realmente distinto en términos de usabilidad. O sea, si salgo con el mismo producto, el resultado no va a ser bueno. Bien, diferenciación de este lado. Vicky. Me quedo también con la diferenciación, pero en nuestro caso es cómo realmente podemos entender que las dinámicas de las familias, de nuestros usuarios, son dinámicas distintas a las que inclusive nosotros podemos vivir, tienen ritmos distintos, cadencias distintos, cash flows distintos, ingreso de dinero en otros plazos, egresos de dinero en otras necesidades, ¿no? Entonces, creo que el desafío está en cómo alivianamos y cómo quitamos peso haciendo productos más simples y productos que les permitan a cada uno de esos usuarios con su realidad económica, poder realmente no pensar y simplemente usar. Lo discutíamos hace un rato todos juntos. Hoy el mundo de los pagos es bastante caótico, ¿no? Bastante complejo. Hoy creemos que son simples, está la tecnología, pero
El usuario, ¿no? ¿A quién no le pasó que se acercó a un punto de venta y de repente había 4 terminales, que la promo no te la cobran acá, que vos querés pagar allá y que... y eso creo que es responsabilidad nuestra y eso es ser empático, ¿no? Es realmente entender nosotros porque sabemos, che, no, pero yo te lo aseguro, la transacción pasa si me lo pasás por la terminal, pero el usuario no lo sabe. El usuario está pensando en que necesita hacer valer el mango porque tiene que, no sé, colaborar o el hijo está empezando la edad escolar o lo que fuese, ¿no? Entonces, creo que la diferenciación tiene que ir por ahí. Gracias, Vicky. ¿Agus? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se viene una etapa de consolidación para aquellas billeteras que realmente agreguen valor, de especialización para aquellos que apuntan a un nicho o a un punto del mercado específico. Y bueno, creo que el ecosistema va a ser siempre colaborativo en sí, entonces eso no se va a perder. Pero bueno, vamos por ese lado. Excelente. Y Vicky nos dijo algo de cuando vamos a pagar, tenemos estas billeteras que vamos al comercio a pagar y medio como que es un caos. ¿Con qué pago con esto? ¿Pago con aquello? De cara al usuario ese usuario tiene que estar pensando y ese comercio con qué va a pagar. Y acá nos vamos a tecnologías que este año se incorporaron y fueron bastante fuertes. QR en Argentina, a mi criterio bastante consolidado, por ahí no sé si piensan lo mismo, pero de cara a la tecnología que también viene de la mano de las marcas, que es esto de NFC, y que se está consolidando en el resto del mundo, y Tap on Phone, que ya en Argentina comenzó a entrar. ¿Cómo ven ustedes esas dos tecnologías en Argentina? ¿Van a coexistir? ¿Una va a empezar a predominar por arriba de la otra? ¿Qué es lo que creen que va a pasar? ¿O pueden convivir una para un cliente, otro para otro tipo de cliente, y este desafío de cómo pienso desde el lado del usuario? Ahí, ¿querés arrancar, Nacho? Mira, si nos basamos en los datos, obviamente el QR, como decís, está mega adoptado tanto por los clientes finales como por los clientes que están atrás del mostrador, que son los comercios. Es de bajo costo, vino a flexibilizar la experiencia para todo el mundo. Ahora, el tema de NFC tiene un valor agregado por... En primer lugar, es un pago mucho más fluido, más transparente, más rápido para el usuario. Ahora, la principal cuestión acá es la adopción. Digamos, hoy tiene baja adopción, entendemos que va a ir creciendo eso. Pero bueno, ese es el principal desafío. Hoy nosotros, si miramos los datos, para usar NFC necesitas que todos los dispositivos del país tengan la tecnología adoptada. Y cuando miramos los datos, vuelvo al tema, hoy el parque de celulares de Argentina, donde hay más celulares que individuos o que personas humanas, 1/3 del parque tiene tecnología NFC. Lo positivo de eso es que 3 de cada 4 celulares se venden mensualmente son de tecnología NFC, con lo cual va a haber un recambio natural, pero bueno, eso va a llevar su tiempo y curva de adopción. A la larga me parece que va a ser el cliente el que termine definiendo cuál es la mejor solución y la que le resulte más cómodo. Muy bien. ¿Vas por este lado? Si nos metemos en la visión comercio por temas fraude de quién absorbe un eventual contracargo, NFC es la solución respecto de QR. ¿Sí? O sea, si nos ponemos del lado del comercio, el comercio debiera preferir NFC respecto de QR por lo que representa después si tiene un contracargo. Pero es cierto esto que comentaba Nacho, o sea, indefectiblemente te vienen a pagar y hoy 1 de cada 3 teléfonos solo tienen la tecnología NFC, con lo cual el día a día lleva a que QR sea más utilizado. Creo que a futuro, con el mapa de tecnología un poquito más resuelto, debiera tener principalidad NFC respecto de QR. Bien. Sumo y tomo lo que decía Vicky antes. Me parece que a todo lo que estamos diciendo se suma un efecto importante de capacitación de los dos lados del mostrador. Me parece que cuando hablamos de inclusión financiera y hablamos de estar cerca del cliente, todo esto que mencionaba Vicky me parece importante me parece que las cosas que hacemos, a veces las hacemos con una velocidad
estamos ampliando la oferta de una manera, diría que con un esquema en donde el cliente no llega a veces a entender todo lo que estamos sacando, no llega a usarlo todo. Entonces todo esto que por ahí acá nosotros lo tenemos más claro, tiene que ser también más claro para el usuario final. Insisto, el usuario final tiene que ser visto como el que paga, como el que cobra. Creo que todos coincidimos en que un inductor de pago relevante para estas cuestiones siempre es el vendedor. Siempre es el vendedor, el que te puede enseñar, el que te puede capacitar. Creo que QR es mucho más fácil por cuestiones propias de cómo ha venido avanzando en Argentina, pero todos vamos a tener algún efecto en el corto plazo en donde si NFC se instala, creo que va a ser mucho más beneficioso para la industria desde el punto de vista de los contracargos, la velocidad y los niveles de autorización, que todos seguramente también tenemos mucha preocupación en eso. Gracias, Mario. ¿Acá? No, creo que este proceso un poco ya lo vivimos cuando apareció el QR contra las tarjetas y en ese momento pasaba lo mismo, había un problema de tecnología, que no todos los dispositivos tenían cámaras para poder leer un QR. Ahora está pasando lo mismo, no todos los dispositivos tienen la posibilidad de hacer un pago con NFC, entonces hoy por hoy, adhiero a lo que estaban diciendo, creo que el QR predomina y está en los números, pero a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir viendo cómo va tomando principalidad el NFC. Nosotros en Naranja, nuestro objetivo es poder disponibilizar todas las posibilidades y todas las funcionalidades para que el usuario elija, ¿sí? Hoy tenemos más de 2 millones de usuarios que pagan con QR. Tenemos disponible el enrolamiento a las wallets también de nuestras tarjetas. Estamos subidos, obviamente, todos con todo lo que es transporte y NFC. Hay una realidad, y es que las tarjetas de transporte, aquellas, Sí, ya está, sí. ya no existen, pero aquellas hicieron un buen trabajo en el, ¿no? Ok, che, muchos de los argentinos sabemos este movimiento de acerco y pago, y eso creo que es un terreno ganado. Creo que con el crecimiento y la adopción del parque de los devices, creo que va a estar bueno. Desde una perspectiva, digamos, de experiencia, NFC te acorta el funnel. Es mucho más rápido, ¿no? Pero acá el objetivo es los usuarios entiendan, obviamente que nosotros acerquemos justamente ese entendimiento a esa realidad y que pueda elegir con qué medio pagar. Muy bien. Nos quedan 5 minutos. En una palabra o en un concepto, y ya cerrando el 2025, ¿cómo ven ese 2026 en el ecosistema fintech? O sea, ¿con qué palabra o concepto ustedes dicen, bueno, este 2026 nos vamos a encontrar con esto? Y arranco por este lado, Vicky. Vos sabés que la pensé antes a esta y se me pasó. Me olvidé. Creo que son muchas, pero creo que es la hiperpersonalización, ¿no? Desde Excelente, todas sus variantes. Entender la personalización del problema, de lo que necesita el usuario, cómo le tengo que hablar, cuál es el producto exacto, el pricing exacto. Basta, ya no va más. Saco un producto y los despliego y no va más. Bien. Creo que es eso. Gracias. Hiperpersonalización por este lado. Mario. Yo creo que un par de años atrás la gran palabra fue interoperabilidad. No había charla en donde nos habláramos de, a algunos nos costaba incluso, interoperabilidad. Y creo que el año que va a empezar nos va a llevar una charla que tiene que ver con Open Banking. Me parece que esa va a ser la gran charla, la gran discusión, el tema de cómo lo hacemos, cuál es el modelo, cómo va a funcionar en Argentina. Me parece que esa es una de las charlas que va a estar presente en casi todas las mesas. Excelente. Es una intuición. Muy bien. Y es un buen debate que espero que se abra porque es beneficioso para todo el ecosistema. Nico. Bueno, de cara a visión, estoy de acuerdo con Vicky y con Mario, y de cara a adquirencia, creo que la simplificación es a lo que tenemos que llegar.
Es un doble clic ahí. ¿Qué es simplificación en la adquirencia? Porque por ahí no lo fuimos mencionando. Es ¿Qué? esto, es que no opere con 4 POS el mismo comercio, que no tenga que tener un posgrado la persona que está cobrando para saber en qué minuto utilizar cada terminal, porque si usa esta, entonces su jefe, el dueño del local, le tira de la oreja. Excelente. Ese es algo que tenemos que resolver Bien. nosotros. Hiperpersonalización, open banking, simplificación. ¿Y acá por este lado? Bueno, Nacho. yo iba a ir por el lado también de lo que dijo Vicky. Me parece que cuanto más le hacemos la vida sencilla a los clientes por medio de maximizar su caso de uso, no para nosotros, sino para el usuario, no hacerle perder tiempo, me parece que es lo fundamental y acercarle la oferta o la propuesta que necesita en el momento adecuado. Así que yo iba a ir por ese lado. Pero bueno, también sumo que veo un ecosistema creciendo fuertemente para el año que viene, pero también me parece que un rol nuestro es brindarle seguridad y claridad en la experiencia, porque bueno, eso es un poco la base de todo esto, así que nada. Bien, Por ahí. excelente. Agus. Yo, de la mano de obviamente Open Banking, sumo la confianza y me parece también que es importante mencionar la educación, como comentabas antes, de los dos lados, ¿no? Es algo que no tenemos que perder de vista. Muy bien, excelente. Bueno, acá tuvimos un poco qué fue este 2025, qué esperamos de este 2026. Y así es que muchísimas gracias a todos. Ahí no sé, Marian, si queremos, hay una pregunta, algo, tenemos un minuto, no tenemos tenemos que seguir. Bien, excelente. Hay que ir al cóctel. Gracias a todos. Sí, Muchas tenemos gracias. que ir al cóctel. Gracias.